Al repudio general de la sociedad y el reclamo de justicia se sumó en el caso de los funcionarios nacionales y provinciales la necesidad de alejar cualquier sospecha que pudiera vincularlos con el asesinato. Evidentemente que matar de la forma en que se ha hecho, esposado, rociado de nafta, prendido fuego, ubicado en un lugar donde sabía se lo iba a identificar en horas, evidentemente es un mensaje del crimen organizado. Duhalde se preocupó más que Menem, y además, bueno, con lógica que se preocupara más que Menem, porque era la policía de él la que estaba involucrada. Es un acto de salvajismo que no se compadece con nuestra gente, con nuestro pueblo. ¿Qué ha dispuesto usted, señor presidente, respecto a este tema? ¿Qué ha dispuesto usted respecto a este tema? Se investigue hasta las últimas consecuencias y la cooperación de la Policía Federal Argentina con todos sus elementos técnicos para que lleguemos a determinar quién es el autor material del hecho y, por supuesto, eventualmente, si es que hay algún autor intelectual. Abrimos el segundo bloque de 40D. Estamos hablando sobre el asesinato de José Luis Cabezas, 25 de enero de 1997. Eso es el momento del asesinato, esa madrugada. Esto que ven ustedes en el inicio de este segundo bloque eran los cruzamientos políticos que había, las repercusiones políticas que había en ese momento entre el gobernador y quien quería suceder a Carlos Menem en la presidencia, Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el presidente del momento, Carlos Saúl Menem. ¿Qué decía el gobernador Duhalde en ese momento? Que le habían tirado un muerto. Venía de hacía poco de presentar a la policía bonaerense, tratar de cambiarle la imagen a esa policía bonaerense, pero esto tiraba unos pasos para atrás y también le pegaba de lleno la gestión Duhalde, Lucía, ¿no? ¿Es así? Sí, claro. Y además mencionábamos recién no solamente la fuerza policial que se quería presentar como una fuerza modernizadora frente a un contexto, ¿no?, que requería de creciente represión, por otra parte, digamos, claro, para, como decíamos recién, apaciguar el clima social, para ser suaves con la nominación. Sí, reprimir la protesta, digamos, en un momento de crisis social. Digamos, de la protesta social fue también una de las características de este periodo, ¿no? Sí, y en un tironeo político de estos dos, los dos pesos pesados del PJ. Estamos hablando de... Y con dos fuerzas policiales que dependen, una de Nación y otra de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que sabemos que también han tenido históricas disputas, sobre todo desde el retorno a la democracia. Y por otra parte también mencionar que unos meses antes, también unos días antes, no recuerdo bien, pero había aparecido en una de las tapas de la revista Noticias, así como un año antes la foto de Chabrán, también la policía, el jefe de policías bonaerense aparece en una de las tapas, ¿no?, también para poner en cuestión esa visión positiva que se intentaba dar desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se ponía en tela de juicio también el papel de la policía justamente en el marco de este sistema de corrupción que atravesaba los distintos niveles sociales y políticos. José, hay alguien que lo pone en el tapete a Alfredo Chabrán antes, ya en 1995, que es Cavallo, que es uno de los primeros que denuncia en una audiencia en diputados. Denuncia mafia, se abren investigaciones y sin embargo llegamos al año 97 y a Alfredo Chabrán no se le conocía la cara. No, exactamente. Y hay, según las informaciones a las que uno ha tenido acceso, eran varias las versiones respecto de la trama oculta, de por qué. Y en principio sería, querían desbancarlo del manejo que tenía de las empresas, sobre todo el correo, y donde aparece también interés de empresas norteamericanas.
Quédate ahí. Ahí repasamos aquel momento. 24 de agosto de 1995. Domingo Felipe Cavallo va a la Cámara de Diputados y en una extensísima exposición, una parte de sus palabras son estas. Todo el periodismo estaba detrás de Alfredo Yabrán, el empresario denunciado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo ante el Congreso como un líder mafioso. Y los verdaderos delincuentes, que son los que ponen las bombas, los que amedrentan, los que cartelizan, los que hacen suculentos negocios, los que tratan de monopolizar, los que tratan de venderle caro al Estado, los que consiguen contratos directos y crean monopolios onerosísimos e impiden los procesos genuinos de privatización, los que evaden alevosamente impuestos, todos estos señores no aparecen en los diarios, se dan el lujo de no dar la cara. No se conoce qué cara tienen, yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. Es raro también, digamos, uno lo ve años después y escucharlo a Cavallo hablar de cartelización de precios, de monopolios, y parece, digamos, como un chiste, ¿no? Extraño. Parece extraño, pero digo, hablabas de que no se sabía qué intereses motivaban o que cruzaban eso de querer desbancar a Yabrán. ¿Qué había ahí atrás? Sí, efectivamente. Los informes que uno ha tenido acceso periodísticos refieren una suerte de varios intereses diferentes de empresas internacionales que tenían el interés concreto de desbancarlo a Yabrán de sus principales actividades. Y en eso hasta se llegó a hablar, no él, pero gente que él había asignado para hablar con el que en ese entonces era el embajador de Estados Unidos en Argentina. Terence Todman, creo que era. Todman, exactamente. Sí. Que en realidad lo que se cuenta es Cavallo representaba un poco los intereses norteamericanos. Exacto. En esa disputa. Y un Yabrán que venía construyendo poder desde los años de la dictadura. Sí, sí. Impresionante todo el poder económico que había acumulado. Y todo eso queda en manos de la familia. Después de la muerte. Después de la muerte. Después de la muerte hace como un trato, después de su suicidio. ¿Lo conociste a Cabezas, Daniel? Nos cruzamos varias veces en las coberturas de Carlos Paz, teatrales y todo lo demás. Él venía siempre por la editorial Perfil con un compañero, hacían 5 o 6 días de teatro y después volvían a Pinamar o Mar del Plata o a la costa. Sí, era un tipo muy querible, muy gracioso, vivía siempre con la sonrisa a flor de labio, o sea, como la hermana, como su hermana misma, ¿viste? Que a pesar de todo lo que le pasó y le sigue pasando cosas, siempre tiene una muy buena predisposición por su carácter. Era difícil pelearse con José Luis. Que en el caso de José Luis y de su compañero Gabriel Michi, sí, Gabriel Michi. Es como que enfocan o encaran a ese balneario ya con otro interés, ¿no? Yendo por la revista Noticias más allá del espectáculo, la cuestión política No, eso después de lo que vimos recién, después de lo que Cavallo decía y todo lo demás, que no había imagen y todo lo demás, imagínate la línea editorial, era evidentemente que todos iban a salir a buscar la cara de Yabrán, o sea, claro. Es más, dicho por Michi, dicho por el mismo Fontevecchia, una vez que hubo esas declaraciones en el Congreso de Cavallo, todo el mundo salió a buscarlo, y así, bueno, uno de los primeros que lo encontró fue José Luis. Yo estaba en esa época en Clarín, y siempre
cada 2 por 3 nos preguntaban, los que hacíamos turismo acá en Córdoba, si llegaba a aparecer Chabrán, que lo matáramos a foto, pero nadie lo conocía. Es decir, matar en el sentido de no se pierdan que se aparece Chabrán. No se pierda en el momento. Claro, pero nunca sabíamos. Y a pesar que acá en Córdoba estaban las corresponsalías, en esa época estaba Robino en esa época. Robino, Ramos Gómez, y otra con Marta Gurvich. Pero la advertencia era para los fotógrafos, ¿por qué? Porque se presumía que podía llegar a venir por algo. Se presumía que podía estar yendo y viniendo por sus negocios. Aparte, él manejaba, digo, no de José Luis Cabezas, sino de Chabrán, tenía una gran amistad con un corredor, con José María Traverso. Ajá, con el Flaco Traverso. Con el Flaco Traverso. Con el Flaco Traverso. Entonces, en Río Cuarto, sí, vino una vez, que nunca supimos quién era. Y grandes fotógrafos y periodistas de Buenos Aires nos anticipaban. Estuvo Chabrán y ustedes se lo comieron. Nadie lo conoció. Claro. O sea, le decían a ustedes que se lo comieron, pero ellos tampoco lo tenían fotografiado. Pero sí se enteraban porque los periodistas deportivos, especialistas, lo conocían. Claro. Y andaba en el box del Flaco Traverso y fíjense en la historia del auto del Flaco Traverso, tenía oca por todos lados. Claro. Es más, reconoce Traverso de que tenía una gran amistad. O sea, uno de los sponsors más importantes. ¿Sí? Mira, nos vamos a ir a uno de los tapes que preparó la producción, que es justamente el perfil de ese empresario que construyó el poder desde las sombras. Se jactaba de su anonimato, se jactaba de que ni siquiera la Secretaría de Inteligencia tuviera su imagen. ¿Quién era Alfredo Chabrán? Lo que nos llamó a nosotros la atención al principio de Chabrán era que era un personaje que nadie se animaba a mencionar, y eso despertó la lógica curiosidad de que algo debía haber para investigar detrás de algo que estaba tan oscuro, ¿no? Llamaron desde distintos estamentos del poder político y sindical y eclesiástico para decir: no lo molesten, no hagan nada, es un hombre que le gusta el bajo perfil. A pesar de que el nombre del empresario era tema de discusión pública, su cara nunca había sido publicada en los medios. La prensa lo buscaba, pero no lo encontraba. Chabrán había desarrollado sus negocios desde las sombras y lo hizo manteniendo su anonimato. De hecho, se decía que se jactaba de que ni siquiera los servicios de inteligencia tuvieran su retrato. No había fotografías, que no se lo podía fotografiar, lo que nuevamente volvió a llamar nuestra atención. Pero en aquel momento todavía se creía que con determinado tipo de contactos se podía hacer invisible. La impunidad es eso, la invisibilidad. Se le atribuía la frase: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Si bien había construido fuertes lazos con el gobierno de Carlos Menem, Alfredo Chabrán no era un personaje conocido por el gran público. Su crecimiento en el área del correo privado y la seguridad aeroportuaria siempre fue de la mano de un perfil deliberadamente bajo. ¿Quién era Alfredo Chabrán? Y la manera... A ver, ese tape que ustedes vieron recién es todas las imágenes posteriores. Eso posteriores al 25 de enero de 1997, cuando la investigación comienza a apuntar a él. Porque hasta ese momento, como decías vos, Dani, no se le conocía la cara. No se le conocía la cara, para nada. Es más, imagínate en el interior, pocos conocíamos la situación de este señor. En Buenos Aires, por ejemplo, los miembros de Argra, cuando ya sucedió el asesinato, en este caso Guillermo Viana y otros compañeros más de la comisión, que fueron los que empezaron a hacer las marchas, recibieron amenazas, recibían constantes amenazas. Y todos saben que era de la gente de la bonaerense. Nadie suponía que fuera otra persona que no fueran ellos. O sea, imagínate, desde el asesinato hasta durante 3 o 4 años más, todas estas personas recibieron amenazas. Obviamente que la hermana y su familia también. Incluso Gabriel Michi, el periodista que lo acompañó en Pinamar, cuenta en ese fragmento las presiones que había antes para decir no lo fotografíen, más allá de que a ustedes les decían, bueno, les pasaban el dato, pero digo,
también estaba lo otro, ¿no? Que a veces se sentía o se filtraba más por las redacciones y bueno, y los directivos los dejaban laburar tranquilos, imagino. Sí, obviamente. Fue todo muy raro después del asesinato, porque en el caso de los fotógrafos nos enteramos más por nuestros propios compañeros que por los mismos medios. Tantas versiones hubo que era la banda de esto, la banda de aquello, hasta llegar a la banda de los horneros. De los horneros pasó mucho tiempo. Me acuerdo que la primera vez que se descubrió la banda esta de los horneros, la primera información que nos llegó fue una vez que muchos de nosotros estábamos en una cobertura de rally. Me acuerdo porque el informante fue Bellido, Raúl Bellido. Raúl Bellido, otro fotógrafo. ¿Te quedas ahí, Dani? Sí. Porque no te pierdas en el relato que venís contando, pero me tengo que ir a la pausa, pero la verdad que está más que interesante a ver cómo fue ese momento. Seguimos en 40D. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos hablando sobre el asesinato de José Luis Cabezas, referenciado en lo que marcó en estos 40 años de democracia. Pausa, ya venimos.